Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un episodio especial más, como hemos tenido muchos en este mes sobre todo. Así como hemos hecho episodios para celebrar pues el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, fue recientemente el Día de la Madre, etcétera. Pues este mes, el mes de junio, es un mes que también se celebra el mes del orgullo, ¿no? El mes del Pride. Y muchas personas que pertenecen a la comunidad, pues también son científicas. Y ustedes saben que en este canal tratamos de hablar de ciencia para todos. Entonces, en este episodio especial queremos hacer un pequeño homenaje. Queremos de algún modo apoyar, celebrar esta parte de la comunidad que pertenece a su vez a nuestra comunidad, que es la comunidad de científicos, para darles a notar a todos ustedes que sepan en realidad el trabajo tan relevante que hace esta parte de la comunidad en nuestra misma comunidad, la comunidad de científicos. Sí, ese es entonces el episodio de hoy, el episodio especial para celebrar el Día del Orgullo. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia. Todos nuestros episodios son especiales. Todos son especiales. Especiales como Rafael de los Simpson. No, pero bueno, yo les quería platicar sobre la historia de por qué junio es el mes del orgullo, ¿no? Del orgullo gay. Bueno, en general en inglés es el Pride. De hecho, en inglés no es orgullo gay, nada más es Pride. Y la historia es una cuestión muy curiosa que pasó en Nueva York en 1969. Si creen en la numerología, pues bueno, crean lo que quieran, pero fue en 1960. Sí, coincidencias. Resulta que en esa década, hubo 2 décadas hasta el 70 que era como muy represiva sobre la comunidad gay, y en general, ¿no? Sobre la comunidad LGBT. Y entonces había un barrio en Nueva York que era la Villa de Greenwich, que era como un barrio así como entre pobre, entre medio artístico, ¿no? Que era como muy bohemio. Muy bohemio, exacto. Y entonces ahí había un barecito que se llamaba el Stonewall Inn, que era un bar gay, ¿no? Entonces, en junio 28 de 1969, pues ocurre una redada de la policía donde llegan, entran a la fuerza al bar y meten a la cárcel a todos los que estaban ahí sin preguntar, sin nada, ¿no? Y entonces, de manera espontánea, como había sido tanta la represión durante 20 años sobre la comunidad, de manera espontánea todos se organizaron y salieron a las calles e hicieron pues un levantamiento, ¿no? Un movimiento que empezaron a marchar, a protestar, a romper cosas, y eso fue esa noche y luego los siguientes días, durante esa semana, ¿no? Que se conocen como los disturbios de Stonewall, porque por el nombre del barecito, ¿no? Y entonces esto ya fue como la chispa, ¿no? Que encendió toda la llama del movimiento. Y entonces en Filadelfia se empezaron a organizar para tratar de hacer una marcha formal como protesta, ¿no? No tanto como en contra de la policía, sino para que se les reconocieran sus derechos. Y entonces ellos querían, pues, igualdad, libertad, pues básicamente sus derechos humanos, no ser estigmatizados, Claro. ¿no? Porque, bueno, antes de eso era un delito, pues, o sea, claro. era por ahí, hay algunos registros que lo sitúan, o sea, a la homosexualidad al lado del asesinato. Exacto. O sea, era un delito, que debía ser castigado y pues muchas veces penado con la muerte. Ya después dejó de ser legalmente penalizado, digamos, a nivel ley, aunque se seguía
haciendo justicia, bueno, más bien injusticia, más bien, de manera ilícita, ¿no? O sea, si los encontraban igual eran detenidos, golpeados, etcétera. Sin embargo, ya después de que deja de ser ilegal, pasa a ser un desorden mental. No. O sea, ya no es ilegal, pero estás mal, ¿no? O sea, entonces Claro. el estigma y toda la represión, pues obviamente, o sea, como dices, Raúl, lo único que pedían era los derechos humanos de cualquier humano, ¿no? Claro, claro. En aquel entonces, bueno, y todavía en algunos lugares, se les podía negar la renta, ¿no? Si estaban rentando una casa, pues los corrían. Así, en el momento en el que se enteraban, era así, saben que no los queremos viviendo aquí. ¿Por qué? No, nomás, ¿por qué no? Y entonces, pues bueno, ¿Y, todo eso. ¿y ¿sí? vas a hablar de San Francisco? Todavía no, porque al año siguiente de los disturbios de Stonewall, esta organización promovió la primera marcha oficial, ¿no? Del Pride, y ellos querían que se hiciera en junio 28, precisamente un año después de los disturbios, como para conmemorar. Recordatorio. Ajá. Y entonces esto fue en 1970 y lo planearon organizar en Central Park y fue una marcha que se realizó en Nueva York. Y fue algo un poco así como curioso porque ellos tenían miedo de que los fueran a recibir con represión la policía, de que fueran a experimentar violencia. Y claro, ellos ya estaban organizados, ya tenían abogados y tenían todo, y habían pedido un permiso oficial a la ciudad. Y que de hecho se los otorgaron horas antes, ¿no? 2 horas antes. Sí, o sea que se los estaban alargando, y a la mera hora de la marcha dijeron, bueno, va. Ajá. Y entonces a la hora de la hora llegó un montón de gente, marcharon súper rápido, más que nada porque tenían miedo de que los fueran corriendo a golpear, o sea, casi que fueron corriendo así de, bueno, vamos y ya. Y resulta que la reacción de la población de Nueva York fue como, órale, no sabía de esto, está chido, muy bien. Y entonces terminaron sin ningún problema su marcha, ¿no? Su celebración. Y entonces, pues eso ya como que marcó el inicio del desfile del Pride Parade, a partir de entonces, de 1970. A ver, Marcia. Entonces, ¿tú nos quieres hablar de San Francisco? No, yo esperaba que tú nos dijeras. Bueno, lo único que investigué es que más adelante en San Francisco fue digamos que el primer lugar donde se empezó a hacer más formalmente como un desfile, porque en Nueva York era como una marcha por los derechos humanos y así, y en San Francisco empezó a ser un poquito menos extremo, un poquito menos revolucionario, un poquito más inclusivo y un poquito más, más de fiesta, ¿no? Sí. Y entonces fue en San Francisco donde se transformó en su nombre actual, que es el Pride Parade, ¿no? Es ahí donde adopta su nombre y el carácter que tiene hoy en día, que es más de concientización, más de inclusión. Sí, bueno, y con el paso... bueno, perdón, nada más con el paso del tiempo, porque al principio creo que sí era una marcha de únicamente personas gays, ¿no? De hombres homosexuales, y que al paso del tiempo se fueron integrando, pues las otras comunidades para integrar lo que hoy conocemos como la comunidad LGBT+. Y no sé, March, pues a ver, cuéntanos cómo está, cómo se pone, tú eres la que lo ha vivido. ¿Cómo se vive ahí en San Francisco? Súper bien, se pone, es un relajo. Sí, bueno, yo he estado aquí unos 5 años o algo así, y he ido casi todos los años, pero me lo perdí bueno, obviamente no se hizo el festival en los años de pandemia, pero casi que son los únicos 2020 que fue cuando no se hizo, pero todos los demás años siempre se hace, y hay una marcha, hay un parade que le llaman, que es en la calle principal del centro de la ciudad de San Francisco, y ahí pueden participar
cualquier grupo, ya sea grupo social, cualquier empresa, cualquier institución, por ejemplo, la UCSF, la Universidad de San Francisco, que está conformada por doctores, clínicos y científicos en el área biomédica, participan en el festival y lo que hacen es caminar en la calle que se llama Market, y es una celebración. O sea, todo el mundo está ahí para que sepan que ya sea la universidad, la empresa, cualquier grupo apoya a la comunidad LGBT, y entonces es una fiesta. Y después de la marcha hay música de diferentes tipos, toda la gente cierran las calles, entonces tú puedes andar en el centro de San Francisco bailando. Un festival. Así. Sí, comiendo, tomando, es un festival en grande y atrae muchísima gente de todas partes, ¿no? Es un festival que es un festival muy, muy importante, ¿no? Y en general San Francisco, su cultura es así, es cultura abierta, donde la comunidad gay digamos, pertenece y se siente cómoda estando en esta ciudad, y sus derechos se ven, ¿cómo se dice? Respetados. Sí. Respetados, ¿no? Entonces es una comunidad, creo que es el 6% de los habitantes de San Francisco que pertenecen a la comunidad. Y tienen su vecindario, y supongo que también habrá en muchas otras partes vecindarios en donde digamos que lo hicieron como de ellos, ¿no? Sí. Bueno, pues qué padre, qué bueno que se sientan apoyados, ¿no? Y Sí. de hecho aquí nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a apoyarlos a nuestro estilo, y vamos a empezar precisamente hablando acerca de científicos que pertenecen a la comunidad LGBT. Una disculpa que a mí como que LGBT, ¿verdad? Son muchas letras. Bueno, que pertenece a la comunidad LGBT, vamos a hablar un poquito de su historia como científicos y de cómo desafortunadamente han sufrido estragos de la discriminación. Sí, y es importante, digamos, resaltar las épocas, ¿no? O sea, el contexto social en el cual están, porque no es lo mismo. Por ejemplo, ahorita yo les voy a comenzar platicándoles de un médico que nace en el 1790 finales, o sea, no es exactamente 1790, porque ahorita voy a explicar por qué no está muy clara la fecha de su nacimiento. Entonces, más o menos en este año 1700, casi 1800, era cuando yo les platicaba, o sea, era un delito, era considerado un desorden, eran anormales, tenían que estar o vivir siempre reprimidos, etcétera. No nada más este grupo, sino pues muchos más, ¿no? O sea, era una cultura muy represora a cosas diferentes. Pues fíjate, para que se den una idea, México todavía era colonia de España, ¿no? Así es todavía. Ok, yo voy a hablarles de un doctor James Barry. Él, como comenté, nace en 1700, hay quien dice 1792, 1799, 1795, no se sabe. Nace en Irlanda, pero él cuando nace fue nombrado como Margaret Ann Buckley, es decir, nace como niña, o al menos esa era, digamos, la apariencia física con la que nace. A partir de este momento, ahí no se sabe en realidad mucho. Hay varias, yo me encontré varias como versiones después de que nace y se le pone el nombre de niña. Hay quien dice que era en una familia en donde la situación económica era muy precaria, que no tenían posibilidades, y entonces la mandaron, bueno, en este momento todavía era conocida como Margaret, la mandan con un tío que era pintor. Y a partir de ese momento ya es como hay un brinco, y que cuando llega con el tío y empieza a crecer y empieza a estudiar, ya es James. O sea, no se sabe mucho. Hay, por otro lado, otra versión en donde dicen, no, la familia era muy acomodada, era de dinero,
tenía una muy buena posición social y sin embargo, en esta época, pues no había educación para las niñas. Sí. Entonces, lo que hacen para que Margaret cuando empiece a estudiar, pues tenga el derecho a estudiar, pues lo empiezan a vestir de niño. Esas son como diferentes historias, diferentes versiones, pero en realidad no se sabe. O sea, por eso les digo que incluso la fecha de su nacimiento sí hay, o sea, hay como una fecha, pero no se sabe mucho porque hay muchas historias. Bueno, el punto es que cuando va, ese es un hecho, va a estudiar con su tío, que era un pintor. Ya en este momento se le nombra o se le conoce como James Barry, ¿no? Él estudia, él empieza, bueno, en Irlanda, no sé si lo mencioné, él nace en Irlanda y después asiste a la escuela de medicina en Edimburgo, que era en donde pues se fue a vivir con su tío. Se doctoró, que esto a mí me sigue causando un problema. Fíjense. Entra a la escuela de medicina en 1809 con 14 años. Oh, ok. Tenía 14 años. Y Súper joven. obtuvo el doctorado en 1812 con 17 años. Uy, bien Era, Doggy Hauser. era un Doggy Hauser, era un genio. O sea, a mí eso me sigue, no sé cómo sentirme. Y Híjole. ok, ya, entonces era un doctor, era muy listo y al siguiente año de que se doctora, es decir, en 1813, entra a las Fuerzas Armadas. Obviamente todo esto ya vestido de hombre y como Barry, o sea, como James Barry, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de toda esta como área militar en donde se empieza a desarrollar, empieza pues, a volverse muy relevante, muy famoso porque era muy bueno. Empieza a tener muchos contactos y tiene como muchas misiones en diferentes partes del mundo. De las que más están documentadas es una misión, o bueno, una misión, un viaje que tuvo durante mucho tiempo a Sudáfrica. Él estuvo mucho tiempo sirviendo obviamente a las Fuerzas Armadas, o sea, era militar en la división. Pero como doctor. Médica, ajá, era como doctor. Y aquí en Sudáfrica era muy, digamos, protegido como por el gobernador de la localidad en donde él vivía, porque mencionan ahí, como en la biografía, que hubo dos momentos muy importantes. El primero es que le salva la vida al gobernador porque tenía disentería. Uy. Entonces, en esa época, pues era morir de diarrea, ¿no? Entonces lo salva al gobernador, entonces pues era como muy cercano a él y después salva la vida de la hija del gobernador. Entonces pues se vuelve una persona muy importante para él. Incluso por ahí narran un hecho relevante en donde como eran tan cercanos, tan allegados, en alguna barda de algún cruce importante de la ciudad, alguien, no se sabe quién, hace una pinta y pone James Barry, la pequeña mujer del gobernador. Ya desde entonces, los moneros, hacían Los sus moneros. Sí, No creo que le haya causado mucha gracia. Y aquí después, aquí nadie sabía, o sea, para todos era un varón, nadie sabía nada porque de su nacimiento, como les había dicho, no se sabe mucho y no nada más hasta ahorita, sino en esa época, pues hubo como un corte a partir de que él va con el tío. Entonces, en realidad, en retrospectiva, ya cuando veamos que descubren que había nacido mujer, pues dicen, sí, pues es que había sospechas, es que sí tenía actitudes de que era una mujer. Lo que pasó con esta barda es que la borraron y no se habló más del tema. O sea, como que no fue, pues no causó gran impacto. Okay. No hubo gran relevancia porque además era pues muy allegado al gobernador. ¿Vale? Entonces, bueno, algo bien importante que bueno, sí me parece importante mencionarlo, era que en la escuela donde él se doctora y obtiene todos sus títulos, había una estadística que alrededor del 20% de los estudiantes se podían graduar.
Y, ajá, Órale. o sea, así era, pues así Muy de bueno alta. tenían que ser. Y que, o sea, y él lo hizo, digamos, como en la primera oportunidad. O sea, él se logra graduar, que eran exámenes profesionales, así de que se Tremendo. encerraban con 6 profesores, horas y horas y horas, en donde los profesores hacían preguntas. Ese era como su examen de grado, en Hasta donde que te hagan caer a fuerzas, equivocarte. o algo, ajá, que era teórico, práctico, de filosofía, o sea, que era muy, muy complicado y que lo pasa sin problemas. Y entonces desde ahí, pues, nos empiezan a hablar de qué tan bueno era en realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ya, ese fue un dato que se me había olvidado comentarles. Comentan las personas que lo conocieron que él era muy brusco al trato con todos, excepto con sus pacientes. Con sus pacientes era muy amable, siempre vio por los desprotegidos. De hecho, en la militar, con los militares, no les caía muy bien porque siempre peleaba por los derechos, por ejemplo, de los soldados rasos, que eran como el nivel más bajo y que siempre los tratan bien mal. Entonces siempre luchaba por ellos, porque no quería que hubiera esclavos o que al menos no los trataran mal, mejorar las condiciones, por ejemplo, de los lugares en donde tenían a las personas con lepra. Él siempre intentó, entonces decían que en realidad como médico con sus pacientes nadie tenía una queja porque el trato era pues muy humano. Dicen que con el tiempo, él en medida que va envejeciendo, se hizo malhumorado, era mucho más crítico, era intolerante y fastidioso. Y yo digo, bueno, pues ¿quién no? Estoy en ese lugar. Con la edad. Con la edad, con la Así, edad. ay, está muy fuerte la música en este antro. Ya no se puede platicar a gusto aquí. Sí, entonces nada más era, bueno, que en realidad siempre había sido así, nada más que con el tiempo pues se le fue intensificando, ¿no? Ok. Después de ahí, bueno, también un dato curioso, decían que él era lacto vegetariano, me parece, que Órale. bueno, consume lácteos y era vegetariano. Y entonces dicen que siempre viajaba con una cabra porque tomaba nada más leche de cabra. Y era su... Entonces vivía con una cabra porque tomaba leche de cabra y a donde viajaba iba con su cabra. Es como tener un Órale. perrito. Bueno, también tenía perros. Oh, Tenía su cabra y sus perros. Entonces, por ejemplo, ahí estaba en Sudáfrica, ¿no? Hizo, bueno, muchas cosas, también entre las cosas que hizo, fue de los primeros que practicó cesáreas ya formales, ya como tal. De hecho, por ahí también cuentan una anécdota de que cuando ayuda a una mujer pues a tener a su bebé que no podía y le realizó la cesárea, al bebé le ponen James Barry en honor al médico, porque pues ya lo consideraban como que pues ya iba a morir el bebé porque tenía complicaciones. Entonces él hace la cesárea y fue de los primeros que realizó cesáreas. También esa fue como pues de sus aportaciones. Después, bueno, viajó, como les había mencionado, a diferentes partes del mundo. Fue a Jamaica, a Londres, a Canadá, siempre desempeñándose como médico. Siempre también decían que pues su visión humanista era como su distintivo. Siempre, a pesar de que él era muy, muy rígido, muy malhumorado, con sus pacientes siempre fue el mejor trato. En 1959 estaba él en Canadá, pero de ahí empezó a tener problemas de salud y lo regresan a Londres. Aquí unos oficiales lo dan de baja, lo sacan de activo del ejército. Él solicita años más tarde su reingreso, pero la verdad es que se lo niegan. Y entonces, pues lo que hace él va por un par de años a Jamaica, pero después regresa a Londres, en donde muere en 1865 de disentería. Ay, no manches. ¿Qué no se pudo curar así? Curar a sí Supongo mismo. que ya, es que también ya tenía 70 años.
Sí, ya estaba grande también. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que pues es, Su vida si no estuvo sabemos, bastante sí, o sea, interesante y fue su vida, transcurrió, digamos, de manera, digo, con sus altas, sus bajas, pero quitando el hecho de que nació niña, o que fue registrado por primera vez cuando nació como niña. Si nadie sabía eso, pues era una historia, digamos, sin normal. ningún inconveniente, ¿no? Que no iba a trascender más allá. El, pues, no sé si llamarle problema, es que fue que, bueno, hubo un médico que ya lo había atendido, ya lo conocía, que lo atendió años atrás por problemas respiratorios, me parece por una neumonía o bronquitis o algo así. Él firma el certificado de función y ya era el doctor McKinnon. Él lo firma y ya. Pero al momento de llevar para que embalsamaran el cuerpo y así, encontraron que él, digamos, su último deseo era ser enterrado con la misma ropa con la que murió. Es decir, que no que le no quitaran lo... la ropa. Mm. Pero pues les No le valió, hicieron caso, no le hicieron porque caso. estaba muerto ya. Pues sí, Ya no. dijeron, bueno, ¿quién va a reclamar aquí? Y entonces una muchacha, era una mujer que fue la que hizo, quita la ropa y que lo iba a embalsamar, dice, no, Pararlo. pero este es una mujer. Hubo un error. Y entonces van y verifican y dicen, no, 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 hay un error, este es el cuerpo. Y luego dice ella, no, pues es que es una mujer. Y ella, así maldita, porque pues sí hizo bien feo, pedía dinero para no sacar a la luz el secreto. En Pero serio. dijo, no, pues a mí denme dinero para no revelar este secreto. Wow. Pero el médico, McKinnon, dijo, mira, no hay familiares, nadie te va a pagar. Entonces, o sea, ni la hagas de emoción. Sin embargo, pues ella lo revela y no nada más lo reveló, o sea, fue publicado así en los diarios. O sea, fue al periódico, casi, Sí, el y lo dijo porque chisme. llegó a ser como lo que sería ahorita como un secretario de salud en Londres, o sea, era un médico renombrado. Órale. Entonces, Bueno, ok, en otros países, bueno, sí. tenía su puesto, porque antes, Sí. entonces, ese fue, o sea, y a partir de ese momento en donde se da a conocer que en realidad había sido una mujer y luego se empieza a especular que no, que además en su juventud, muy en su juventud estuvo embarazada y que tuvo un hijo, entonces empiezan a inventarse porque en realidad documentado no hay nada, muchas historias, amores fallidos, de que matrimonios Difamación. fracasados, y una serie de cosas también que trataban de explicar qué era lo que había sucedido. Pero que le escarbaron después de que se dieron Bueno, cuenta que en realidad había Y nacido. eso ya fue después. por lo menos, no se dio cuenta. O sea, ya había fallecido. Y pues él ya había fallecido. De hecho, cuando lo entierran en su tumba, lo enterraron como James Barry, inspector general de hospitales, 70 años. Y ya. Ah, qué bueno. O sea, como en toda la vida lo habían conocido, ¿no? Al menos eso fue. Y hay como una declaración del médico McKinnon, por eso lo mencionó mucho, que les había comentado que él lo atendió de una enfermedad respiratoria años antes y que le dijeron, o sea, pero tú fuiste su médico, ¿cómo no te diste cuenta? Y luego los de la militar, ¿cómo no se dieron cuenta si les hacen examen médico? No, pues es que al parecer, él dijo, no, pues yo no necesitaba hacerle una exploración física porque su problema era respiratorio. Yo solamente lo atendí de respiratorio. Y él dijo, pues es que él hubiera sido hombre, mujer, lo que fuera, no es de mi incumbencia. Sí, ¿Cómo debe ser? O Muy sea, bien. para Fíjate, mí ¿desde hubiera cuándo está sido ahí esa enseñanza, no? así es. No, pero no, pues no todos son así. No No ha tienen ese trascendido cerebro. mucho. Sí, y bueno, y como les digo, se dieron muchas teorías,
la más, digamos, aceptada es que él había nacido con con una condición que se llama insensibilidad androgénica completa. Es decir, son personas que tienen cromosomas XY, o sea, XY de varón, pero nacen siendo niñas. ¿Cómo? O sea, son XY, Ujú, son varones, o sea, en su genética, ujú. pero digamos en su físico son niñas, Ok. porque Claro. están insensibilizados a los andrógenos. Es Ok. que en el desarrollo embrionario, Ujú. todos somos niñas, ¿no? Cuando en cierto momento de nuestro desarrollo embrionario, y luego entran en juego las hormonas y entonces las gónadas se especializan ahora sí en masculinas o femeninas. Entonces, digamos que si tu cuerpo no responde a esta secreción de testosterona y de otros andrógenos, pues entonces te quedas como niña. Como niña. Sin embargo, o sea, esta condición, dicen, bueno, tiene la vagina es solamente un saco vacío, pero a la vista tiene órganos sexuales femeninos. Entonces, dicen, bueno, a lo mejor eso es lo que hubiera podido pasar con él. Sin embargo, pues yo me quedo con lo que dijo el doctor, ¿verdad? O sea, ¿qué más Claro. da lo que fuera? No es de mi incumbencia. Aquí Y lo bueno, importante es que era buen médico, ¿no? Sí. Eso. Y que se me así. hace, o sea, en 1800 y tantos, o sea, viajar por el mundo no creo que era algo común para la gente común, o sea, viajar como a diferentes países no era trivial, me refiero. No es así, ahora agarras un avión y ya te vas, ¿no? O sea, Que te era, diré que dependiendo de la compañía, Viva Aerobús sigue siendo toda una tortura. ay, ya, no, yo no nunca la he usado y no la pienso usar. No, no la uso. Perdón, pero No hay nos niveles. patrocines, Viva Aerobús. No, No, ni queremos. Yo les voy a hablar de alguien que todavía está vivo, está viva, y entonces nada más les voy a dar una breve, como un resumen de lo que ha sido su carrera científica, pero les recomiendo que vayan y vean sus redes sociales para que vean lo que está haciendo y a qué se dedica más como en detalle, ¿no? Pero, o sea, vamos a poner sus redes sociales aquí en nuestro canal de YouTube para que puedan buscarla y ver su historia, ¿no? Tiene varias entrevistas que le han hecho. Es una científica que se llama Fran Bubani. Me encanta su apellido, se me hace muy chistoso, Bubani. Bueno, ella es una científica que nació en Brasil y es más o menos como contemporánea de nosotros. O sea, tiene, no recuerdo bien Ok, contemporánea de Contemporánea a ti, nosotros. a ti, Marci. Joven. Joven. La niña. Jovencísima. Entonces, Fran nació en Brasil y estudió como carrera, estudió ingeniería mecánica. Órale. Y después hizo una maestría de ingeniería mecánica, pero enfocada en materiales. Y después decidió migrar de Brasil a Argentina para hacer su doctorado en Argentina. Y ella menciona, si ven, estuve viendo uno de sus, le hacen una entrevista en YouTube. Hay un grupo que se le llama Las de Sistemas, que le hacen una entrevista a Fran para conocer más sobre su carrera como científica y los problemas a los que se ha enfrentado como mujer trans en la ciencia. Y entonces le dicen, ¿y por qué te fuiste a Argentina a estudiar el doctorado? ¿Que no podías hacer tu doctorado en Brasil? Y ella ya explica las razones que tuvieron que ver con ciertos problemas, violencia a la que tuvo como... A la que, sí. Entonces, o sea, sí tenía oportunidades en Brasil para seguir su carrera científica, pero decidió irse a Argentina. Y ahí en Argentina hizo su doctorado déjame ver el nombre de la universidad, que es importante. Doctorado en ciencias en el 2014 de ingeniería en el Instituto Balseiro en Bariloche. No tengo el gusto de conocer ese lugar, pero... y ahí en Argentina ella habla pues más bien problemas otros, como los
otros que tuvo, como por ejemplo el idioma, porque siendo de Brasil tuvo que aprender español y escribir su tesis de doctorado en español, lo cual ya implica... Si escribirla en el idioma de uno. Ya es bien complicado. Entonces, Fran platica que pues había, o sea, pudo hacerlo y escribió su tesis de doctorado en español, y lo que más le provocó como problemas era el sistema educativo de Argentina a comparación con el sistema de Brasil, como, o sea, cómo era el sistema en general, ¿no? O sea, que fue lo el de Brasil, que es basado en samba, ¿no? Con 60 alumnos por, okay. por programa, en cambio acá era como 20, no es cierto. Digo, bueno, pero sí, o sea, si quieren ver los detalles pueden ir a ver la entrevista que le hicieron, pero ella está quejándose de eso, ¿no? Del sistema educativo. Y luego ya hizo su doctorado, pero todo este tiempo ella se mostraba como hombre, hasta que en el 2019 hizo su transición de género. En el 2019, pero ella comenta que desde el 2012 ya lo había pensado, pero hasta el 2019 vio como la oportunidad, la mejor oportunidad para hacerlo en ese momento, más que nada porque ya no tenía como miedo debido a la carrera científica en el área de ingeniería mecánica, en donde históricamente está completamente, todos los programas son de puros hombres heterosexuales, siempre ha habido un machitos. ¿Eh? Machitos, iba a decir. Sí. O sea, pues, el ambiente es misógino, es de hombre, ¿no? Hombre macho, y siempre ha sido muy cerrado. O sea, para las mujeres y para cualquier otro género cualquier otro género, ¿no? O sea, en realidad se esperó, digamos, a decir, ya estudié, ya. O sea, no, y ya estudié y ya soy profesor investigador. Ya. En el 2016 le dieron un puesto como investigadora asociada en el Centro Atómico de Bariloche. Es investigadora del CONICET, que es el Consejo de Ciencia de Argentina. Y entonces dice ella que lo más importante para haber tomado la decisión de hacer la transición es, bueno, en este lugar, en este momento, ya con mi carrera hecha y ya como establecida y con las leyes apoyándome, voy a hacer mi transición. O sea, para ella el hecho de que en ese lugar donde ella estaba había leyes que le permitían hacer su cambio de identidad con toda la legalidad que se necesitaba. Entonces, para ella fue, digamos, no fácil, digo, no sé los detalles de qué tantos problemas tuvo, pero tenía un apoyo legal para hacerlo y ya lo hizo y bueno, desde entonces ahora se conoce un poco más su historia por ese hecho, pero hablando un poco de como científica, ella hace, su línea de investigación es sobre aleaciones metálicas que mantienen su forma geométrica. Entonces ella trabaja con materiales con aleaciones de cobre, de aluminio, de níquel, y ella estudia cómo puedes usar esos tipos de aleaciones a muy altas de temperatura, 100 grados centígrados, y cómo esas aleaciones van a regresar a su forma original cuando la temperatura era más baja. Y entonces esas aleaciones ya se han usado en tienen muchas aplicaciones en la biotecnología, en aparatos que se usan biomédicos, etcétera, y ella está enfocada en eso. Esas son su línea de investigación como científica. Y una frase, digamos, como para terminar hablando sobre ella, cuando le preguntan, bueno, a ver, da un consejo a otras mujeres trans que están en la ciencia o que están en este tipo de programas donde hay muchos hombres o la mayoría son hombres, ¿qué les dirías a estas personas? Y ella dice que agarren su espada, que agarren su escudo y órale, a luchar y hacerse un espacio, porque
no hay otra, ¿no? O sea, tú te haces un espacio y el día en que esto va a cambiar y que no va a haber discriminación y que va a haber menos violencia y las cosas van a mejorar para las mujeres trans, es el día en que haya mujeres trans en todas las áreas, en la área de ciencia, en las áreas políticas, en todas las áreas. Entonces, que no hay otra más que seguir adelante y tratar de hacerte de tu lugar gracias a tu trabajo, ¿no? A mí se me hizo muy como interesante, ¿no? Que, o sea, es luchona. Fran es luchona. Si no me lo van a dar, voy por él. Sí. Sí, como debe ser. Sí. Entonces ahí luego la checan, ¿no? En sus redes. Sí, vamos a poner las redes de sí. los que hablemos por aquí. Muy bien. Bueno, yo voy a hablar ahora de una mujer que pues no tiene redes porque ella sí ya no está aquí con nosotros, pero ella fue la primeritita mujer astronauta de todo el mundo. La primera mujer astronauta y la primera que viajó al espacio. Su nombre fue Sally Ride y era una mujer lesbiana. Una mujer lesbiana que hizo, digamos, ese primer logro. Es bien curioso, más bien interesante, como regresando a lo que hablaba Mariana de que en aquella época o en épocas anteriores era muy difícil, uno, para las mujeres entrar a cualquier aspecto científico, político, lo que sea. Y dos, pues ahora con preferencias sexuales, digamos, que en ese entonces se consideraban distintas o mal vistas, ella fue elegida dentro de 8,000 aspirantes porque el gobierno lanza una convocatoria para, ahora sí, mujeres que quieran ser astronautas y quieran trabajar en el espacio, ¿quién quiere participar? ¿En qué país, Edith? Perdón. ¿En Estados Unidos? Hay una serie sobre ella. Sobre pero eso es realidad y ficción. Está medio mezclado. Yo sé cuál dices. Ahorita les decimos el nombre porque no me acuerdo. Ok, perfecto. Para toda la humanidad se llama For All Mankind. Oh, ya. Está interesante y es sobre astrónomos. Sobre mujeres astrónomas. La vamos a poner por aquí abajo también. Ok, entonces, ella dentro de 8,000 aspirantes, pues fue una de las seleccionadas. Fue la primera mujer entonces que logró viajar al espacio en 1983. Era su pasión, de hecho ella le encantaba volar, y que ahorita voy a dejar por ahí una frase al final, como Marcela dejó una frase de la científica de la que habló. Pero regresando un poco a la dificultad a la que ella se enfrentaba, primero por ser mujer. ¿Por qué? Porque debido a la época jamás dijo nada de su preferencia sexual, nunca dijo nada. ¿Por qué? Porque sabía, siendo mujer voy a batallar y ya llegué a un lugar en el que quiero estar, en el que quiero dedicarme, que es mi pasión, pero nunca se supo nada de su preferencia sexual. Era minoría de la minoría. Exactamente, ahora es la minoría de la minoría de la minoría. Logra viajar al espacio, pero si ustedes recuerdan, viaja una vez, estaba a punto de viajar una segunda vez, cuando, si ustedes recuerdan del accidente del Challenger, no sé si recuerdan que explota cuando sale de la Tierra. Ajá. Entonces eso como que se replantean muchos de los astronautas, de decir como que les dio miedo volver a viajar. Ella también no quiso ya como volver a hacerlo, incluso el mismo presidente les ordenó, digamos, a que se dedicaran a algo distinto, a lo mejor ya no por el momento, ya no seguir viajando, y ella se dedica a la docencia. Pero hay un comentario muy particular de ella que cuando iba a viajar al espacio, dice que muchos de los reporteros le preguntaban o sea, bien sexistas. ¿Qué dice tu esposo? ¿No? Casi le decían, oye, cuando algo sale mal ahí arriba en la nave, ¿qué haces? ¿Lloras? O sea, así, que le preguntó así, que le decía, tú lloras, y ella así como que, ay, ¿por qué me preguntas eso? Dice, pregúntale a Rick, que es el encargado, ¿no? Y luego yo pensé que ibas a decir, pregúntale a Rick, que es el que llora.
El chillón es ese. Sí, no, pero Enrique era el capitán, que de hecho, muy buena onda, que dijo, sí, eso hacemos todos, el capitán llora en eso. Bueno, el punto es que, pues, logró ser la mujer astronauta en el espacio, participó ahí en diversas expediciones, después como docente, ya cuando no viajó debido a la explosión del Challenger, ya como docente también hizo cosas bien interesantes, y aquí también lo particular es que si se busca por ahí en Wikipedia, ella estuvo casada 5 años con un hombre, y ven que en Wikipedia vienen datos personales luego de muchas personalidades, y ahí sale que ella estuvo casada 5 años con esta persona, con un hombre, pero en realidad cuando ella fallece su pareja por 27 años, que fue una mujer, fue la que dice pues que efectivamente pues ella era lesbiana y que no quería decir porque sabía lo que se iba a enfrentar, como decía Mariana, la minoría de la minoría, que nunca hubiera logrado sus sueños si ella hubiera hablado acerca de su preferencia sexual. Incluso fueron cosas tan importantes las que ella hizo que tras su muerte, el gobierno de Estados Unidos, con Barack Obama estaba en ese entonces, en el 2012, le otorga el reconocimiento presidencial a la libertad, que es el máximo premio a nivel social que otorga el gobierno de Estados Unidos, y la que fue a recogerlo fue su pareja sentimental por 27 años. Ay, ¿por qué no se lo dieron antes de que se muriera? Como siempre, siempre pasa todo eso hasta después. En todos lados, ¿no? Siempre allá Sí. Juan Gabriel andan homenajeando hasta después. A todo mundo. Desafortunadamente eso pasa, ¿no? Y ya pues termino con una de sus frases que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Primero, pues voy a decir dos, ¿no? Una que ella decía es: no sucumbía al estereotipo de que la ciencia no era para niños, ¿no? Para que vean las niñas, tengan en mente eso. Y otra que está muy bonita, que cuando estaba en el espacio ella decía: las estrellas no se ven más grandes, pero sí se ven más brillantes. Bien bonito, ¿verdad? Ella fue Sally Ride, la primera mujer astronauta lesbiana, de hecho que era lesbiana, que viajó al espacio, ¿no? Oye, eso de ser astronauta, o sea, no es cualquier cosa, o sea, está súper complicadísimo. De hecho, ella abrió como que cuando ven las niñas de esa época, de los 80s, que está una mujer en el espacio. Exacto, fue la primera, o sea, ahorita, de hecho, muchas niñas ven que ahorita hay una mexicana que incluso, que acaba de ir. Exacto, que acaba de ir, pues eso ayuda mucho a que las niñas quieran y que se ilusionen con eso, entonces también que se es como que eduquen para que puedan hacerlo. Claro, pero entonces Sally Ride fue como que la pionera, ¿no? Ella fue la que inició en las niñas, indujo la vocación de muchas niñas que desde entonces hasta la fecha han querido o son astronautas. Oigan, y luego alguien podría decir, ¿no? Ay, pues, ¿qué tiene? Hubiera dicho, o sea, si es buena, iba a ir, pero, o sea, claro que no, o sea, ya de entrada, que ella tuviera miedo y que no hubiera querido decir, hablaba de que en algún punto se sintió rechazada o sintió el miedo o el temor de decir, ¿no? O sea, en realidad que sus preferencias. Sí, pues es lo que no. por ahí después su pareja que no dijo, te interfieran las preferencias con lo que tienes que hacer en tu vida, tu trabajo. Pues no debería, pero a la fecha, pues sigue, sí, a la fecha, en esta época, 2021, 22. 22. Te aviso que estamos en el 22. Ya viendo estos estereotipos, pues con más razón en los 80, 70. No, 70. Con más razón en los 1800. No, ni se diga, pues como decía Mariana, ¿no? Esas cosas eran del diablo, eran enfermos mentales. Oye, que está bien raro porque hay mucha evidencia en época incluso antes de Cristo, de lo que se llama antes de Cristo, en donde las prácticas homosexuales, tanto hombres y mujeres, eran de lo más común. O sea, claro, hay mucho evidencia desde, por ahí me encontré que pinturas rupestres, no, la objetos, los griegos, bueno, estos eran por misóginos, pero que decían, no, nosotros hombres no nos podemos mezclar con mujeres, pues porque son seres inferiores, entonces pues entre hombres.
entre hombres. Mandó Sí, una sí. publicación ahí en Facebook, ¿no? Que dice, no, pero es que antes no había eso, entre comillas, y salen fotos incluso viejísimas, ¿no? De personas homosexuales ahí, que obviamente se ve que son homosexuales igual antes, toda la vida, simplemente que pues tenían miedo por Claro. toda la crueldad de la sociedad. No, y tenían que tener miedo porque sí tenía sus consecuencias. O sea, yo les voy a hablar de un doctor que es un científico, es un matemático y teórico computacional, que ya es famosito. Entonces yo creo que ya mucha gente ya lo conoce, que se llama Alan Turing, ¿no? Ok, sí. Entonces, Alan Turing, él, digamos que él estudia en Inglaterra, nace y estudia en Inglaterra y ahí se doctora y entonces hace muchas contribuciones a lo que es la computación. De hecho, en aquel entonces no existía la computación. Entonces él solo describía cuestiones computacionales desde un punto de vista teórico. O sea, solo planteaba problemas filosóficos, planteaba problemas matemáticos, pero él es, digamos que el padre de lo que se conoce ahora como un algoritmo. Todo lo que tú programas para que haga una computadora, él dio las bases matemáticas para formalizar su estructura, es decir, un algoritmo tiene que estar así matemáticamente. Entonces, mucha gente lo considera el padre de la computación. Entonces, ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando, él nace en 1912, ¿no? Y digamos que él ya era reconocido antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Entonces, él estaba trabajando en Princeton, en la Universidad de Princeton, en el departamento de matemáticas. Entonces, aquí viene lo bueno. La guerra explota y entonces a él le encargan la tarea de trabajar con el servicio secreto para tratar de decodificar cómo funcionaba la máquina Enigma. ¿Cuál ¿no? es esa? El Enigma. Mensajes, ¿no? La máquina Enigma era una máquina que utilizaban los nazis para encriptar todas sus comunicaciones. Entonces, había sido diseñada por matemáticos y por ¿cómo se llaman estos? Bueno, investigadores de codificación, ¿no? No me acuerdo la palabra. Y entonces ellos están muy orgullosos de esa máquina porque decían que era un código que era totalmente irrompible, ¿no? Que era imposible descifrarlo. Y entonces, Alan Turing lo que hace es diseñar una computadora que dándole los datos de la comunicación, los primeros datitos que daban en la mañana los nazis, te podía dar la combinación de rollitos que tenías que ponerle a la máquina. La máquina tenía unos rollitos, trabajaba como en unos rollitos que eran muchas diferentes combinaciones. Entonces, tú metías los rollitos y era como que programaba la máquina. Entonces, tú escribías algo y pasaba a través de los rollitos. Lenguaje, ¿no? Ajá, y salía escrito de otra manera, ¿no? Oh, ok. Es como cada día empleaban un idioma diferente, pero no sabían qué idioma era, pero él fue lo que nos fue a explicar. Por eso tenía que usarlo, el de la mañana, los primeros mensajes iban a decirte que... Esa como código estaban usando. Esa es la genialidad de Alan Turing. Alan Turing dice, ¿sabes qué? De inicio, en la mañana, muestran como estas 5 comunicaciones y entonces lo que nos están diciendo son el orden de los rollitos que le tenemos que poner a la máquina, ¿no? Entonces, él para decodificar esos 5 números necesitaba una megacomputadora que él mismo hizo a mano, ¿no? Que en ese entonces no había transistores, entonces era una megacomputadora con cables y una cosa que se llaman relevos eléctricos que están ahí rodando y entonces él la tenía que programar a mano para que le diera el resultado, pero resulta que sí, efectivamente, tenía razón y fue capaz de romper el código Enigma, ¿no? Wow. Entonces, hay una película sobre él, por cierto. Sí, claro. Bien buena. Sí, la película de Imitation Game, pues ya tienen ahí la recomendación, ¿no? del podcast con el Benedict Cumberbatch y sí, el muy Benedict bueno. Hace el papel ahí de Alan Turing. Ellos manejan en la película que él estaba enamorado de su compañerito de la secundaria, como secundaria prepa, el cual se muere de tuberculosis, ¿no?
Y meten la idea en la película de que él trabajaba en cuestiones de inteligencia artificial porque él tenía como la esperanza de recrear la mente de su anterior amor en una computadora. Wow. Entonces, así o más romántico. pero en realidad ese fue otra de sus contribuciones. O sea, vamos a ver, él básicamente decodificó los mensajes de una batalla muy, muy importante que se llama la Batalla del Atlántico. Entonces, gracias a que él supo dónde iban a estar las naves y toda la estrategia, los aliados ganaron esa batalla y a partir de ahí empezó a decaer toda la maquinaria nazi, ¿no? Y empezaron a ganar ya ahora sí los aliados. Y Winston Churchill reconoce que dice que Alan Turing es probablemente la persona que por sí solo contribuyó lo más a que se ganara la Segunda Guerra Mundial. ¡Wow! Entonces, con su puro cerebro, sin pelear, sin ninguna bala, ¿no? Exacto, nomás con sus conocimientos, wow. Y entonces, ya después de la Segunda Guerra Mundial, todavía sigue haciendo más contribuciones, ¿no? Porque sus contribuciones son en el campo de la inteligencia artificial y del aprendizaje por máquinas, ¿no? Machine learning. Entonces, plantea una cosa, no los voy a embotar, nada, les voy a platicar de una cosa que él inventó, que es muy, muy curiosa, que se llama que la prueba de Turing, ¿no? Ah, sí. ¿Sí la has escuchado de ella, March? Ay, sí, me suena. Ah, tú. Bueno, a ver, la prueba de Turing tiene muchas variantes, ¿no? Yo les voy a hablar de una muy sencilla y ahí discúlpenme las sencillas. Es una variante que es ¿cómo sabemos que una computadora ya alcanzó a tener inteligencia artificial? De verdad, inteligencia artificial. O incluso conciencia, ¿no? Hay quienes debaten eso. Y la prueba está muy fácil, es así de tú hablando con una persona a la que no puedes ver, ¿no? ¿Qué gritas? Milhouse. ¿Qué? Tienes que tener tienes que tener una conversación con esta persona sin saber que es una computadora hablando del otro lado. Entonces tú haciéndole una serie de preguntas que están como muy, muy dirigidas, tú tienes que al final de tu conversación decir, ¿es una computadora o es una persona? ¿No? Entonces, aquí lo interesante de todo esto es que esa prueba, así como la planteó Turing, ya ha sido superada por computadoras. Entonces, ya tiene un ratito, no me acuerdo desde cuándo, como desde 2012 o así, que ya muchas computadoras engañan a las dicen, personas. no, es una persona y era una computadora. De Paréntesis, recomendación, perdón, vean ¿sí? Her, la película Her. Claro. Ella. Her, H-E-R. H-R, Her, sí. Híjole, no, está bien triste, ¿no? Con Scarlett Johansson y con Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, sí. Es preciosa esa película. A mí se me hace muy buena y particularmente habla de computadoras que ya alcanzan una inteligencia pues superior incluso a los humanos. Superior. ¿Puedo hacer otro paréntesis? Yo también quiero hacer un paréntesis. Sí. Ya puedes de la Alexa. Sí. ¿Esa? No, programar, a mí se me hace creepy, sí, está muy loca. Puedes programar tu Alexa para que hable como tú. ¿Como tú? Sí. Como una persona muerta también. Sí, también como una persona muerta. Como una persona que ya falleció. Ajá. O sea, tienes que nada más como darle una hora más o menos de una persona hablando, cierto, es un escrito en específico, pero tiene que ser como 30 minutos, 40 minutos, y entonces el algoritmo va a tomar toda esa información, toda la información de audio, y la va a poder replicar. Entonces ya cuando tú le hablas a Alexa te va a decir, Va a ser tu abuelita hablando en vez de Alexa.
No, ¿sabes a mí qué se me ocurre? Pero yo creo que no lo va a poder hacer. Meterle la voz de Joaquín Albarrán y la canción de Chilanga Banda y ver si me habla así. Sería un challenge. Oye, Raúl, y de la prueba esta que mencionas, me imagino que se estuvo mejorando, ¿no? Porque si dices, no, si es una computadora, entonces ahí tienes que modificar el algoritmo para Claro. hasta que se logre que ya no la identifiques, ¿no? Y eso Sí, lo hizo Alan. Alan Turing nada más sentó las bases de la prueba, Okay. ¿no? Porque en aquel entonces todavía ni siquiera se había desarrollado la computación como tal. Como tal. Y ahora el reto de las inteligencias artificiales es que tú no sepas que estás teniendo una conversación hablada con hablada. una computadora. De hecho, Google tiene por ahí unos videos de su asistente donde el asistente está intentando reservar una mesa para que tú vayas a un restaurante, ¿no? Entonces es la computadora quien está hablando con la persona en el restaurante. Tiene que interactuar, tiene que interactuar. Y entonces está chido porque la del restaurante le dice a la computadora, bueno, a ver, espérame un momentito, ¿no? Y la computadora le dice, ajá. ¡Qué miedo! Entonces ya no sabemos con quién hablamos. No, cuando no me gusta hablar por teléfono. Cuando ustedes inician una reclamación en AliExpress por alguna cuestión y que están escribiendo su problema, casi siempre va a ser una computadora. Sí, pero a veces sí te das cuenta, porque si estos chafas, también hay de computadoras a computadoras, y yo creo que hay unos que usan unas muy chafas, porque te das cuenta súper rápido que no es una persona, y que es, ay. No, pero cuando es soporte de AliExpress, o sea, cuando es la compañía del magnate, ahí es cuando una son computadora. Y son inteligencias artificiales, ¿no? Que están no, sí, yo estaba hablando algo así como Movistar. Ah, no. Sí, ahí sí te das cuenta que es un pinche robot. Y bueno, y luego, Raúl, pero volviendo a lo que decías de que si tenía repercusiones o no tenía repercusiones, si te tenías que cuidar o no te tenías que cuidar, pues resulta que en aquel entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra era ilegal ser homosexual. Entonces, a Alan Turing lo acusan de ser homosexual y lo enjuician, se convierte en una cuestión pública y el encargado del ministro de Justicia tenía que hacer valer la justicia porque ya era una cuestión de la opinión pública, y entonces le dan a elegir o la cárcel o una cosa que se llama castración química. ¡Ay, no! Y entonces Alan Turing pues no quiere ir a la cárcel y él elige la castración química. La castración química es que le dan una especie de tratamiento hormonal a fuerzas, como para tratar de hacerlo machito, ¿no? Pero claro, todo tratamiento hormonal pues es súper pesado en el cuerpo y a la fecha todavía la ciencia sigue investigando las dosis y las combinaciones y se ha visto que no es lo mismo para una persona que para la otra. Y pues esto le causa efectos físicos muy negativos, además de que se le restringió, estaba en arresto domiciliario, todo el mundo lo estaba, la policía lo estaba siguiendo, no podía hacer esto, no podía hacer aquello, le quitaron su trabajo. Y entonces todo esto lo llevó a final de cuentas, en 1954, pues comete un suicidio, ¿no? ¡Oh, qué triste! Entonces, pues esa es la historia, y por eso, pues muchas personas no quieren publicar que son LGBT. Claro, porque luego dicen, no es cierto, dicen, no están discriminados, ellos solos hacen su relajo, que nada más quieren darse a notar porque quieren divertirse, que no es cierto, que no son discriminados. Ve este ejemplo. ¿Cómo te olvidas de todo lo que aportó a la humanidad para que se pudiera acabar la Segunda Guerra Mundial? Y ya nada más porque eres homosexual, ya todo eso se quedó en el olvido, ¿no? Hubiera sido un hombre heterosexual, uy, no, hombre, lo condecoran, pero con los más grandes honores, ¿no? Ahora, bueno, la nota buena, el lado bueno, que bueno, ya no es tan bueno, pero es que hace unos cuantos años, en 2018, me parece, la reina Isabel emitió un comunicado disculpándose por la manera como Inglaterra lo había tratado,
Y hoy por hoy, más de 50 edificios y términos en el diccionario y monumentos y calles existen con su nombre, incluyendo el billete de 50 libras de Inglaterra. Trae a la reina de un lado y del otro lado trae a Alan Turing. Ah, qué padre. Pues sí, pero sí, pero como dice Marcela, hasta después, ajá, ¿no? Ya exacto, como dice Marcela, qué agridulce que sufrido. Pues, sí. Ajá, todo lo que sufrió, y en realidad ellos nunca se van a dar cuenta, nunca se dieron cuenta de eso. Qué agridulce. No. Esta historia continuará.